Evolución del nivel superior a nivel regional y nacional. Nuestro grupo de trabajo está integrado por José Camilo, Gerson Alexis, Ana Milena y quien les habla, Diana Milena Hugo Villán. Dentro de las palabras claves tenemos educación superior, análisis pandemia, pospandemia, evolución regional y nacional. El objetivo de este análisis es investigar el estado de la educación superior en Colombia de acuerdo con las eventualidades que se han venido presentando ante la emergente pandemia tras el COVID-19. Se ha realizado una transformación acelerada en cuanto se refiere a la docencia, la investigación, la extensión y transferencia del conocimiento e incluso la gestión de estos mismos. Es acá donde consideramos relevantes factores tales como el nivel de ingreso de las familias, la educación de los progenitores y factores socioeconómicos que no están bajo el control de las instituciones. La educación superior se encuentra en una amplia variedad de factores que se relacionan con la institución y los estudiantes. Entre los factores relacionados con las instituciones se destacan el manejo administrativo de los recursos físicos, humanos y financieros, los incentivos a la investigación y la calidad del personal docente. Los factores asociados a los estudiantes incluyen, entre otras, las condiciones socioeconómicas del hogar al que pertenece el alumno. De acuerdo con las estadísticas de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO, explica la incapacidad leer y comprender un relato simple a los 10 años. La tasa de pobreza de aprendizaje agrupa indicadores de escolaridad y aprendizaje tales como el porcentaje de niños que no han logrado adquirir una competencia mínima de lectura, ajustado por el porcentaje de niños que no asisten a la escuela. La educación superior ha sufrido una verdadera metamorfosis a causa de la pandemia, por los cambios acelerados que se han llevado a cabo generando un enorme impacto en la educación con el cierre de los colegios en casi todos los lugares del planeta. Esta sin duda la crisis simultánea más significativa a nivel educativo hasta el momento. Sin embargo, el impacto ha sido mayor a medida que los coletazos de la emergencia sanitaria se han trasladado al funcionamiento económico. Por ello, los objetivos se han puesto en marcha en un corto plazo de tiempo, transitar una enseñanza en remoto de urgencia a una verdadera educación virtual y de calidad, para que lleven a cabo una transformación digital de la institución en todos los órdenes, o para que la innovación digital se convierta en un punto fundamental de su política institucional. Para indagar en la evolución de la educación superior, nos centraremos en el entorno nacional y regional de Colombia. La educación superior en Colombia se inicia en el periodo colonial y particularmente en los siglos XVI y XVII con la fundación en Bogotá de la Universidad de Santo Tomás, San Francisco Javier, hoy Pontificia Universidad Javeriana, y el Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario. Estas instituciones educativas concentraron sus actividades en la enseñanza de teología, filosofía, jurisprudencia y medicina. Durante este periodo, el acceso a la universidad estuvo limitado a un grupo de estudiantes pertenecientes a órdenes religiosas y familias españolas o criollas con buena posición social. Durante la colonia también se fundaron algunos colegios de estudios superiores y otras universidades en Cartagena, Popayán, Monpós y Medellín. En los primeros años de la República se despierta el interés por la educación superior, especialmente por la necesidad de formar profesionales para la construcción del Estado. Con este propósito, en 1826 se fundaron las universidades centrales y públicas de Quito, Bogotá y Caracas. Después de la disolución de la Gran Colombia, se aprueba una reforma educativa liderada por Mariano Espina Rodríguez que impulsa la educación técnica y científica, limita la libertad de enseñanza e introduce un carácter confesional a la educación, debido al papel protagónico que se le asigna a la Iglesia Católica. Posteriormente, el primer gobierno de Tomás Cipriano de Mosquera y luego el de José Hilario López, con un escenario agitado desde el punto de vista político, adoptan un programa educativo liberal y menos intervencionista. Durante estos años, las medidas estatales sobre educación superior estuvieron marcadas por las diferencias ideológicas entre liberales y conservadores, teniendo en cuenta los retos que se han superado como los que se enfrenta actualmente la educación superior en Colombia. En primer lugar, se analiza de manera general la situación sectorial, considerando los antecedentes históricos y los principales indicadores. La estimación del impacto sobre el rendimiento académico y las variables que están con el control directo de las instituciones educativas como de algunos factores socioeconómicos y de entorno asociados a los estudiantes. El mayor impacto será sobre el aprendizaje, ya que es muy probable que aumenten las deserciones escolares, especialmente entre las personas con ingresos más bajos. La inequidad en el aprendizaje aumentará dado que los estudiantes de familias favorecidas tendrán el apoyo suficiente para seguir aprendiendo desde su casa. En el entorno regional e incluso rural es cada vez más por situaciones ligadas a la tecnología como el acceso a Internet. Además, considerando las presiones económicas sobre los hogares, es posible que muchos padres también cambien a sus hijos de escuelas privadas a públicas, lo que sobrecarga los sistemas públicos y reduce su calidad. En el primer semestre del 2023, comparado con el segundo semestre del año anterior,
La variación semestral del índice de costos de educación superior ICSES fue de 5.98%. Esta tasa es superior en 3.64 puntos porcentuales a la registrada en el segundo semestre del 2022, cuando presentó una variación del 2.34%. El grupo de costos con mayor variación semestral fue el de compra de bienes y servicios, que registró una variación de 6.44%, mayor en 1.77 puntos porcentuales respecto a la variación observada en el segundo semestre del 2022. Los resultados indican que existe una respuesta significativa entre el logro académico y las variables de infraestructura y las relaciones con el personal docente. De acuerdo con las cifras oficiales, en el 2001 había en Colombia un total de 740.314 estudiantes matriculados en educación universitaria, los cuales representaban una cobertura del 20% de los jóvenes entre 17 y 21 años que querían ingresar a la educación superior. Unos 20 años después, en el 2021, el total de matriculados era de 1.568.193 estudiantes, representando una cobertura del 37%, de acuerdo con el funcionario Francés Pedro, director del Instituto Internacional de la UNESCO para la Educación Superior en América Latina y el Caribe. Las tasas brutas de matriculación en educación superior han experimentado un aumento notable, en particular en Uruguay, en donde se han doblado en 6 años. En cuanto a tasas netas, es decir, porcentaje de jóvenes en edad de estar en educación superior, estas demuestran que solo 1 de cada 4 jóvenes en América Latina y el Caribe consigue acceder a la educación superior. Pero además, la diferencia entre los jóvenes que proceden de una extracción socioeconómica más elevada con respecto a los de estratos más bajos es 7 veces más para el conjunto de países de la región. La educación en las instituciones, como es el caso de los resultados en las pruebas de estado para la toma de decisión desde lo institucional y lo pedagógico, así como el de los registros del Consejo Nacional de Acreditación, una educación universitaria pública y privada y de calidad es posible. De hecho, ambos sectores pueden complementarse en términos de acceso y calidad. Si no hubiese sido por el avance de ambos sectores, no hubiésemos podido avanzar en términos de cobertura en educación superior ante el caos del COVID-19. En muchos momentos, el sector privado ha cargado el peso del acceso a la educación superior en Colombia, indicó Valencia. Por supuesto, suele ser más complejo el acceso a una educación por el estancamiento del que nos hemos propuesto salir. De igual forma, pues Valencia señaló que es adecuado valorar el aporte de las universidades no acreditadas desde una perspectiva más amplia, reconociendo que están permitiendo el acceso a estudiantes con menores niveles socioeconómicos y más bajos puntuales en Saber 11, y revisar que los indicadores de las universidades de reciente acreditación no difieren significativamente de los observados en las no acreditadas. De esta manera, la otra parte de la población, la cual no cuenta con un recurso o incluso con un puntaje acertado para acceder a una educación, puede alcanzar una educación mediante técnicos o tecnológicos, permitiendo que puedan avanzar en sus estudios. Gracias a estas cifras actualizadas de la educación superior ICES brindadas por el DANE, podemos identificar la evolución que se ha llegado a lograr para continuar a partir de la actualización de las ponderaciones y canasta de seguimiento, así como la incorporación del seguimiento para las instituciones de carácter público, lo que permite analizar las variaciones para un total de 8 tipos de instituciones: universidades, universitarias, tecnológicas y técnicas, diferenciadas según su carácter entre público y privado. Dentro de las conclusiones tenemos: con respecto a los antecedentes históricos, es importante señalar que en los comienzos de la educación superior en Colombia, las actividades de enseñanza se concentraron en ciertas áreas del conocimiento en un contexto de control a la población. Dada la evolución de los avances institucionales y el aumento en la matrícula estudiantil, aún se observa gran heterogeneidad en la calidad de los programas ofrecidos, inequidad en el acceso y una oferta insuficiente de cupos. En efecto, aunque durante las 2 últimas décadas la cobertura registra adelantos importantes, especialmente en la formación técnica y tecnológica desde una perspectiva internacional, la tasa de cobertura del país continúa siendo relativamente baja cuando se compara con países desarrollados y con países de América Latina como Argentina, Chile, Cuba, Uruguay y Puerto Rico. También se puede destacar el aumento en el número de estudiantes matriculados en el pregrado entre el 2003 y 2014, cuya tasa de crecimiento supera el 100%. La variación en el número de estudiantes matriculados, no obstante, se explica en gran parte por el aumento de alumnos matriculados en el SENA y la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, teniendo a estas como la oportunidad para seguir educándose.
Para no quedarnos solo en cifras desafiantes para la educación, debemos reconocer que a pesar de lo forzoso que fue salir adelante, logramos adaptarnos y que en medio de ello surgieron otras metodologías académicas donde la sociedad colombiana ha aprendido a usar herramientas que no solo fueron útiles durante la emergencia, sino que lo son ahora mismo e incluso en el futuro, convirtiéndose en instrumentos cotidianos de una nueva práctica educativa y que gracias a estas estudiantes pudieron sobresalir en el ámbito académico. Muchas gracias.